Bienvenidos chicos, bueno, me presento, mi nombre es Cristian Ballesteros y soy recibido de la carrera Analista Programador Universitario con mérito académico a la medalla de plata del mejor promedio y también alumno avanzado de la Ingeniería Informática de la Facultad de Ingeniería de la UNJU. Bienvenidos chicos a este nuevo video. En este video vamos a ver lo que es la derivada implícita. ¿Sí? ¿Cómo encontrar la derivada implícita? Me pide el ejercicio 3A, me pide hay que encontrar la derivada si y me da esta fórmula, ¿sí? Esta ecuación. Bien, esta va a ser la ecuación. Dice que el seno de 3x más 4 de y es igual a x al cuadrado más 9. ¿Cómo se encuentra esto de la derivada implícita? ¿Cómo se hace, digamos? ¿Sí? Fíjense, acá hay que encontrar la derivada de y. Bien, la derivada de y es decir, la derivada de y con respecto a qué letra. Fíjense con qué letra está. ¿Sí? La única letra que aparece es la x, ¿o no? ¿Sí? ¿Cómo varía y con respecto de x? Eso es derivada. ¿Sí? ¿Cómo varía la letra y con respecto a la x? Bien, entonces hay que encontrar eso. Entonces hay que derivar nada más. ¿Sí? Hay que derivar esta expresión. Bien, para esto se aplica primero que vamos a aplicar esto de rojo, vamos a derivar este primer miembro y vamos a derivar este segundo miembro. Bien, como acá estamos derivando con respecto a la letra x, ¿sí? Ustedes ya saben derivar, entonces van a derivar con respecto a la letra x. Pero ¿qué pasa? Fíjense acá está la y. Cuando ustedes lleguen a derivar esa y, ¿sí? Cuando lleguen a derivar la y, ustedes van a hacer la derivada de y, va a ser siempre igual a y prima, ¿sí? O derivada de y. Cuando ustedes deriven la x, ¿sí? La letra x, hagan el cálculo tranquilamente, eso es lo que ustedes ya saben o no. Pero si llegan a derivar la letra y, deriven y la derivada va a ser igual a y, a esto, a y prima. Entonces acuérdense, va a ser y prima, ¿sí? La derivada de la letra y. Bien. Entonces para este caso derivamos ambos miembros, ¿sí? ¿Cuál es la derivada de esto? La derivada del seno es igual a ¿qué? El seno, pero acá tengo una función en medio, entonces le pongamos que esto sea una x así de grande, ¿sí? Pongamos, yo sé que el seno de toda esta x, la derivada del seno es coseno, ¿o no? Sería el coseno de ¿qué? De toda la x, pero toda la x es una función, entonces lo voy a poner de color. 3x más 4 en y, ¿sí? Bien, pero fíjense, esto era una función, ¿o no? ¿Cuál es la derivada de esta función? ¿Sí? ¿Cuál es la derivada de esto? Hay que derivar de nuevo. Multiplicado entonces por ¿quién? Por la derivada de esto. ¿Cuánto me da la derivada? Hagamos un cálculo auxiliar. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada? Separamos miembro a miembro. La derivada de 3x es ¿cuánto? ¿Es 3 o no? Más, ¿cuál será la derivada de 4 en y? Yo sé que 4 es constante, entonces el 4 sí va. ¿Sí? Lo separo un poquito nada más y lo pongo el 4. Pero ¿cuál es la derivada de la letra i? Acuérdense, yo estaba derivando con respecto a la x, ¿sí? Acá había derivado bien. Pero acá dice la derivada de i, ¿o no? ¿Cuál es la derivada de i? ¿Es la derivada de i o no? Ahí está. ¿Sí? Por eso le decía que tienen que poner, cuando deriven la letra i, sí o sí va i, i prima. ¿Sí? Esta es la derivada de i. Bien, entonces, multiplicado por ¿cuánto? Por 3 más, ¿sí? 4 por la derivada de i. Bien. No se vayan a confundir, no vayan a poner 4. ¿Sí? Porque nada que ver. Ustedes están derivando con respecto a la letra x. ¿Sí? Ahora, si quieren derivar y, la derivada es esta. Bien. No se vayan a confundir porque eso estaría mal. Bien, ahí tenemos. ¿Es igual a cuánto? ¿Cuál es la derivada de esta expresión? Entonces hagamos un cálculo auxiliar. 4 x al cuadrado más 9. ¿Cuál es su derivada? Separamos miembro a miembro, aplico la derivada a ambos miembros. Derivada de x al cuadrado me da 2x. Derivada de una constante es 0 más 0, bueno,
no me importa el 0, queda 2x. Entonces tengo la derivada es 2x. Bien. Acuérdense que había aplicado la regla de la cadena. Bien, ahora ¿qué hacemos? Aquí lo que tenemos es que... ¿dónde está la derivada? ¿Dónde está la derivada? ¿Cuál es la derivada? ¿Esta o no? Y prima, ¿sí? Entonces esta vamos a marcar. Esta es la que tengo que despejar. Esta es la derivada, la que yo quiero encontrar o no. ¿Sí? Entonces esta es la que quiero despejar. Entonces acuérdense, esta tenemos que despejarla. Intentar despejar. Bueno, como el coseno está multiplicando toda esta expresión, ¿qué tal si lo paso dividiendo a la otra expresión? Entonces acá, para este lado me quedaría que solamente, acá lo vamos a hacer más 3 más 4, ¿por quién? Por la derivada de y. Bien, todo entre paréntesis lo pongamos, respetemos los paréntesis, igual a qué? A los 2x que quedaban allá en el segundo miembro, dividido, esto que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces sería el coseno de 3x más 4 en y. Bien, entonces ahí tenemos. ¿Qué más nos falta aquí? Fíjense, ¿qué me está estorbando? Acuérdense, tengo que despejar esta y prima, así que es la derivada. ¿Qué me está estorbando? Me está estorbando el 3, ¿o no? Está sumando, pasa restando, ¿sí? Entonces si me quedaría igual a que 2x por el coseno de los 3x más 4y restando menos 3, ¿sí? Si paso este 3 para allá, se va. Bien, me quedaría algo así, ¿o no? Pero este 4 me está estorbando también, ¿o no? Que está multiplicando, tiene que pasar dividiendo, ¿sí? Entonces va a ser dividido, ¿qué? Toda la expresión que teníamos allá la dividimos entre 4. Entonces ahí tenemos la derivada de y. Bueno, acá dividido entre 4. ¿Sí? No sé si se nota. Dividido entre un valor de 4. Y acá voy a poner. Bien, dividido entre 4. Que es lo mismo que yo diga toda esta expresión de arriba. Esto, ¿cómo hago para que se multiplique? Sería multiplicado por ¿cuánto? Por un cuarto, si lo queremos escribir de otra forma. Un cuarto multiplicado todo el numerador, ¿sí? Entonces ya desaparece del denominador y queda ahí. Bien. Entonces ahí tenemos resuelto, este sería la derivada. ¿Puedo seguir resolviendo? Sí. Puedo sacar factor común, digamos, del coseno y resolver esta parte, ¿sí? Si quieren, hasta ahí quedaría la derivada. Ya encontré la derivada. Pero si quieren seguir resolviendo, ¿cómo quedaría? Sí, acá arriba lo vamos a hacer. ¿Cómo quedaría? Bien. Ahí está. Esto, sí que tenemos aquí, puedo sacar como un denominador. Entonces va a ser, dice que la derivada en y va a ser igual. El común denominador entre estos dos me daría coseno de 3x más 4 en y. Bien. Esto dividido esto me da 1. 1 por 2x me dan las 2x. Esto, este denominador dividido acá que es 1, digamos no hay nada, un 1 es coseno también. Es coseno de 3x más 4y. Multiplicado por 3 me daría menos 3 por el coseno de los 3x más 4 en y. ¿Sí? Lo único que hicimos es resolver esto, multiplicado por un cuarto. Bien, y ahí tenemos el resultado de la derivada. Prácticamente son las mismas, cualquiera, esta o esta. ¿Sí? Lo único que acá es seguir resolviendo y me da esto. ¿Sí? Es prácticamente, esta es la derivada de una función implícita. Ahora vamos a resolver ejercicio número B. ¿Sí? Bien chicos, en este ejercicio vamos a resolver el punto número B. Me pide encontrar la derivada de x, ¿sí? De esta
expresión de esta igualdad. ¿Cómo encontramos? Esta es derivada de x, entonces dice que está variando x. ¿Respecto de qué letra estará variando? Fíjense, la única que aparece es la y. Entonces seguro está variando de acuerdo a lo que vale la variable y. Bien, pero tenemos que encontrar esta derivada. Esto es lo que me importa encontrar. Bien, entonces lo único que vamos a derivar son las letras y. ¿Sí? Donde vea y, derivo. Bien. Vamos a tener que derivar con respecto a la letra i. Hay que acordarse, la i. Bien. La letra x, su derivada es siempre esta. Bien. Borremos. A ver. Sí, hay que acordarse. La letra i. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos a cada miembro la derivada. ¿Qué tal si derivo esto y esto? Vamos a resolver. A ver. Acá como tengo una resta, separo en términos, ¿sí? ¿Cuál es la derivada de esta expresión? ¿Sí? Es un número elevado a algo. Este algo es una función. Entonces, ¿qué tal si imagínense que todo esto es una x bien grande? ¿Sí? 3 a la x. La derivada de 3 a la x es igual a 3 elevado a la x. En este caso la x es x por y. Lo pongo en color porque hay que acordarse que hay que derivar por la regla de la cadena. Por el logaritmo natural del 3. Bien, ahí está. ¿Multiplicado por cuánto? Esto también se deriva, ¿sí? Entonces tengo que derivar. ¿Cuál es la derivada de x por y? ¿Cuál será la derivada? Hay un producto entre medio, entonces sería la derivada de la regla del producto. Él dice que es la primera derivada, ¿sí? La derivada del primero. ¿Cuál es la derivada de x? ¿Sí? La derivada de x es x', ¿sí? ¿Es la derivada o no? Multiplicado por el segundo sin derivar, que es y. Más el primero sin derivar, que sería x. Por el segundo derivado. La derivada de y, ¿cuánto es? Es 1. ¿Sí? Porque acuérdense, estábamos derivando con respecto a qué letra. Decía la derivada de x con respecto a la letra i. Esta, la i es la única que se deriva. ¿Sí? Entonces, esta es la derivada de y, es 1. Acá no derivé, digamos, la letra x. ¿Por qué? Porque la derivada de x es la que yo quiero encontrar. ¿Sí? Entonces esto sería el resultado, que sería x' por y más x. Bien, multiplicado, como hay una suma de por medio, lo vamos a poner todo en paréntesis, para que no haya problema. X' multiplicado por y, más lo que vale x. Bien, ¿cuál es la derivada de esta expresión que me falta acá? Dice la derivada de menos 10 en y. ¿Cuál es la derivada? ¿Esto es constante o no? ¿Sí? Si es constante, entonces la constante se mantiene. La derivada de y, acuérdense, estamos derivando esta letra. Entonces sí, la derivada de y, ¿cuánto es? 1. ¿Sí? 10 por 1 es 1, es 10. Bien, ahí tenemos la derivada. ¿Es igual a qué? Fíjense que tenemos aquí. ¿Sí? Lo que tenemos, acuérdense, estamos derivando con respecto a la letra i. La i es la única que se deriva. La i es la única que tienen que derivar. Fíjense que acá tengo raíz de 2x. Hay que encontrar la derivada. Pero esto no se puede escribir de otra forma, que sería 2x. Esta raíz pasa como potencia, un medio, todo elevado a un medio. Bien. Entonces, ¿cuál sería la derivada de esta expresión? ¿Cuál es la derivada? Fíjense, imagínense, acá hay una función 2 por x, entonces esto es una función, imagínense que es una x bien grande, de color rojo. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada de la potencia? ¿Baja el 1 medio o no? Sería 1 medio multiplicado por lo que vale x, pero x no vale 2x en color azul. Sí, entonces sería por 2x. Lo voy a poner en color para que me acuerde que esto también tengo que derivar. ¿Sí? Tendría que derivar. Entonces a esto le resto 1. 1 medio menos 1 me da menos 1 medio. Bien. ¿Por cuánto? Esto se deriva, la derivada de 2x, ¿cuánto es? Sería, el 2 se mantiene por ser constante. La derivada de x es igual a ¿cuánto? A x', 2x, 2 por la derivada de x. Bien. Ahí está, ahí tenemos la derivada. Fíjense. ¿Sí? Ahí tenemos. Este 2 con este 2 ¿no se irían? Sí. Entonces, ¿qué me queda? Me quedaría que todo esto es igual a ¿qué?
a 2x elevado a la menos 1/2. ¿Sí? Multiplicados por la derivada de la x. Así que está aquí. Bien, entonces este es el resultado de la derivada. Entonces aquí vamos a poner, que vamos a poner 2 por x a la menos 1/2. Todo en paréntesis, ¿no? Acá me olvidé el paréntesis. Fíjense, acá está en paréntesis. Entonces acá también va en paréntesis y aquí también. Todo multiplicado por la derivada en x. Bien, y ahí tenemos. Bien. Bien, aquí como nos quedó esta expresión. ¿Sí? Hay que despejar ¿qué? ¿Qué tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar la derivada de x. Pero fíjense, la derivada de x está aquí. Y la derivada de x está aquí también. Entonces la idea es que juntemos esas dos derivadas, ¿sí? Para despejarla. Entonces lo primero que tenemos que hacer, para este caso, miren aquí. Bueno, esta línea la borremos porque era la de la derivada. ¿Sí? Derivé esto. Bien. Fíjense aquí. Todo esto lo puedo distribuir ¿a dónde? Aquí y aquí, ¿o no? En la suma. Entonces va a ser. Entonces distribuimos. Sería 3xy por el logaritmo de 3 multiplicado por ¿quién? Por este valor. Así que sería la derivada en x por la letra y. Más todo esto por x. Entonces sería 3 a la x a la y por el logaritmo de 3 multiplicado por ¿quién? Por la x. Bien. Menos 10 es igual a ¿cuánto? A 2 por x todo elevado a la menos 1/2 por la derivada de x que teníamos ahí. Bien, entonces fíjense, aquí lo que tenemos son 1, 2, 3 términos, ¿sí? Fíjense dónde está la derivada de x. En este primer término, en esta primera expresión está la derivada de x, y aquí también está la derivada de x. ¿Qué tal si esto que está sumando pasa restando este miembro y después todo esto que pase al otro miembro? ¿Sí? Entonces esto que se mantenga aquí, me quedaría 3x de y por el logaritmo de 3 multiplicado por ¿cuánto? Por la derivada en x por y. Esto que está acá sumando en signo positivo pasa con signo negativo a este miembro. Menos que 2x elevado a la menos 1/2 multiplicado por x. Derivada de x. Bien. Y ahora todo esto lo pasamos directamente al segundo miembro. ¿Sí? Estamos haciendo un despeje más rápido. ¿Sí? Este, como dice menos 10, pasa como más 10 a este miembro. Este, como está en signo positivo, pasa con signo negativo. Menos 3 elevado a la xy multiplicado por el logaritmo de 3 de x. Bien. Entonces fíjense esta expresión. ¿Qué podemos sacar acá? Factor común. ¿Factor común quién? Derivada de x. Entonces va a ser la derivada de x, factor común. ¿Qué va a quedar en esta expresión si saco la derivada de x? Me queda solamente 3 por x a la y por el logaritmo de 3 multiplicado por y. Menos, que el signo menos, si saco la derivada de x de aquí, ¿qué pasa? ¿Qué me queda? Solamente 2x elevado a la menos 1/2. Es igual, bueno, a lo que queda allá, que sería 10 menos 3xy por el logaritmo de 3 multiplicado por x. Bien, eso es lo que queda. Y entonces acá, fíjense, ¿qué está estorbando la derivada de x? Toda esta expresión. ¿Qué tal si está como está multiplicando? ¿Sí? Bueno, acá. ¿Sí? Acuérdense, falta un paréntesis. Bien, toda esta expresión está multiplicando, entonces pasa dividiendo al otro miembro. ¿Sí? Lo vamos a hacer más arriba.
¿sí? En esta parte. ¿Sí? Menos 1/2. Sí, sí. Bien. La tabla derivada. Entonces va a quedar que la derivada, si esto lo estoy escribiendo acá arriba, la derivada de x va a ser igual a ¿qué? ¿Qué estaba en el segundo miembro? Estaba 10 menos 3 a la x por y por el logaritmo de 3 por lo que vale x. Esto, como estaba multiplicando la derivada de x, pasa dividiendo al otro miembro, que sería ¿cuánto? 3xy, que era esto, por el logaritmo de 3 por lo que vale y, menos que 2x elevado a ¿quién? A la menos 1/2. Y en toda esta expresión pasó dividiendo aquí. Entonces hasta aquí yo tendría la derivada. ¿Sí? Esta es la derivada de la función implícita. Bien, y ahí tienen la derivada. Ahora vamos a resolver el punto número C. Bien, en el ejercicio número C me pide la derivada de m con respecto a la letra t. ¿Sí? Entonces hay que derivar la t, nada más. ¿Sí? Entonces esto es una forma de escribir la derivada. Entonces me está pidiendo la derivada de m con respecto a la letra t. O sea, la única que se deriva es la letra t. ¿Sí? Cuando ustedes quieran derivar la letra m, ¿cuál es la derivada de la letra m? En esta expresión, la derivada de la letra m siempre va a ser m'. Así que la propia derivada. Bien, eso no se olviden. La derivada de t es la única que se deriva tranquilamente. ¿Sí? Entonces tenemos esta expresión, esta igualdad. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la derivada. ¿Sí? Voy a derivar aquí y voy a derivar aquí. Bien, para este caso, ¿qué tenemos en este miembro? Hay que derivar esto. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada de esta expresión? Si ya vamos a borrar esto, ¿cuál es la derivada de esta expresión? Miren, fíjense, m a la 4 por todo esto. Entonces hay un producto, ¿o no? ¿Sí? Vamos a tener que hacer la derivada del producto de este miembro con este. Entonces, ¿cuál es la derivada? ¿Cómo es la derivada del producto? Dice que va el primero derivada. La derivada de m4. ¿Cuánto sería la derivada de m elevado a la 4? ¿Cómo se hace para derivar? Dice que baja el 4 por m y a este 4 le resto 1, ¿o no? ¿Sí? ¿Por quién? M. Esta m se vuelve a derivar. ¿Sí? Porque fíjense, han derivado la m, entonces sí o sí tiene que aparecer la derivada de m. ¿Sí? Acá hicimos la de la potencia primero y después esta m la volvemos a derivar. Tiene que aparecer la derivada porque le estamos aplicando la derivada de m, ¿o no? Acuérdense, la derivada de m era m'. Entonces aquí está. Y ahí apareció. Entonces, la derivada de la primera, que sería ¿cuánto? 4 por m a la tercera por m'. Bueno, lo vamos a poner en color. M', que es la derivada. Multiplicado por ¿quién? Por el segundo sin derivar, que sería 2t. 2 más t. Más el primero sin derivar, que sería m4, por el segundo derivada. ¿Cuál es la derivada de 2 más t? 2 más la letra t. ¿Cuál es la derivada? ¿Aplico derivada a cada miembro o no? Derivada de una constante es 0. Derivada de t es 1 o no. ¿Sí? La t, acuérdense, se deriva tranquilamente. Entonces esto me da igual a 1. Bien. Entonces sería por 1. Bien. 1 por m4 seguro me da m4. Bien. Bien, entonces tenemos la derivada de este producto. Bien. Sería igual a ¿qué? Vamos a resolver la derivada de esta expresión. Bien, tenemos algo así. E a la m más t a la tercera. ¿Cuál es la derivada de esto? Como hay una suma, distribuimos la derivada para cada miembro. ¿Cuál es la derivada de e a la m? E a la m derivada. ¿Cuál es la derivada? Fíjense, estamos derivando la m, ¿no? Acuérdense, entonces tiene que aparecer m' en algún momento. La derivada de una exponencial, acuérdense por la tabla, si tengo e a la x, es la propia e a la x. Entonces la derivada de esto es e a la m. Por, acuérdense, esto también se vuelve a derivar. M'. ¿Sí? Esta es la derivada entonces. Fíjense, estamos derivando y está la m ahí. Entonces acuérdense, la derivada de la m siempre va a dar
m'. Bien, primero deriven tranquilamente y obvio, después a esa misma le aplican la regla de la cadena, ¿sí? Entonces aparece m'. Esa es la derivada. Bien, entonces ya tenemos el primer resultado. Ahora, ¿cuál es la derivada de esto? Sí, entonces esto yo sé que es e a la m multiplicado por m'. La derivada de t a la tercera. ¿Cuál es la derivada de t a la tercera? Sería más, bajo el 3, y a este 3 que está en 3 le resto 1, queda en 2. Bien, y entonces ahí tenemos la derivada, que sería e elevado a la m por la derivada de esa letra m más 2 por t al cuadrado. Bien, una vez que hicieron la derivación, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Bien, ahora la idea es juntar las derivadas, ¿o no? Las derivadas de m, ¿sí? Y despejarlo. Fíjense, separemos en términos, tenemos aquí dos términos, bueno, acá hay 1, 2. La que me interesa que se junten son este primer término con este término, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer aquí? Esta expresión la pasamos como restando a este miembro, ¿no? ¿Sí? Entonces esto que se mantenga 4m a la tercera por m' por 2 más lo que vale t. Esto como está en signo positivo pasa al otro miembro como signo negativo. Sería menos. E a la m por ¿quién? Por la derivada de m. Bien, esto sería igual. Fíjense, en este miembro solamente va a quedar 2t al cuadrado. Esto como no me interesa lo paso al otro miembro, entonces menos m4. Está en signo positivo pasa en signo negativo. Bien, acá están ya casi juntas las m', ¿sí? La derivada. Saco factor común, m o no, lo que está en color. ¿Sí? Si saco factor común, ¿qué me va a quedar? Si saco m' de esta expresión, ¿qué me queda? Imagínense, me queda 4m a la tercera por 2 más t. Bien, menos que, ahora saquemos m' de esta expresión, me queda e a la m. ¿Es igual a cuánto? A todo esto que estaba aquí, en el segundo miembro. 2 por t al cuadrado menos m elevado a la 4. Bien, acá me olvidé otra vez el paréntesis. Ahí está, ¿sí? Acuérdense. Bueno, como esto, ahora me falta despejar todavía la derivada. La derivada de m es igual a ¿qué? Todo lo que está en el segundo miembro se mantiene. T al cuadrado menos m sobre 4. ¿Dividido entre qué? Esto que está multiplicando pasa dividiendo, entonces va a pasar en el denominador. Y en la tercera por 2 más t menos e a la m. Bien, todo esto lo hice, lo pasé acá abajo. Y entonces acá tenemos la derivada de m, ¿sí? La derivada de m con respecto a la letra t. Bien, y esa es la derivada implícita. ¿Sí? Espero les haya servido y bueno, nos vemos en el próximo video. Antes de terminar el video, acá me confundí, ¿sí? La derivada de t a la tercera, ¿cuánto era? Era de t a la tercera es igual, ¿cuál es su derivada? Bajo el 3, t al cuadrado, 3t al cuadrado, ¿sí? Yo puse acá 2t, era 3t, entonces cambian aquí, 3t, 3t, y acá le va a dar 3t, ¿sí? Ahí cambian por 3, sí, esa es la derivada. Sí, hacemos la corrección ahora, ya que estamos, ahí está, ¿sí? Bueno, espero les haya servido, sí, y bueno, nos vemos en el próximo video.